Buenas noches a todos, soy la licenciada Gabriela Villalobos Torres, actualmente cursando la maestría de juicios orales en la Universidad Centroamericana y que es el primer cuatrimestre, segundo módulo, segunda sesión. Nuestra actividad es la cuarta y nuestro asesor de la sesión es el doctor Ricardo Brígido Moreno. A continuación vamos a explicar los derechos fundamentales de los sujetos procesales en el sistema penal. ¿Qué es un derecho fundamental? Bueno, estamos hablando de un derecho fundamental que es un derecho humano y que este viene siendo elevado a rango constitucional. Al rango constitucional, ¿qué significa? Es las garantías que tiene un sujeto procesal, que es un imputado, es una víctima o ofendido, un ministerio público, un defensor y un asesor jurídico. Bueno, hablaremos también sobre lo que nos establece el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde nos señala cuáles son los sujetos procesales en el sistema acusatorio penal, y son la víctima u ofendido, asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. A continuación, explicamos el imputado. El imputado deviene en una persona física apta o individualizada o identificada o en un proceso de serlo, no afectada de alguna causal eximente de responsabilidad penal. El Ministerio Público. El Ministerio Público es un producto directo del sistema acusatorio. Por esto, con la entrada de la vigencia del Código Procesal Penal, se produce una especie de reencuentro con su género y su origen. La víctima u ofendido. La víctima es la persona o entidad que experimenta o que tiene un daño o un perjuicio que es originado por un hecho punible cometido por otro. Hablaremos también de los derechos fundamentales del imputado, como nos los ha establecido en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y que a la vez también está relacionado con la Constitución, artículo 20 constitucional, apartado B, los tratados internacionales también se mencionan. Son los derechos a la presunción de inocencia, derecho a tener acceso a la asistencia desde el arresto, derecho a ser informado de sus derechos, derecho a no ser sometido a detenciones arbitrarias, derecho a conocer las razones de la detención, derecho a condiciones dignas de la detención, derecho a ser mantenido en un lugar de detención reconocido, derecho a comunicarse con alguien, derecho a la reparación por detención ilegal, derecho a comunicarse con su defensor de confidencialidad, derecho a la integridad personal, el derecho a ser procesado y presentado a un tribunal o a un juez sin demora alguna, derecho a un defensor, derecho a la igualdad ante la ley y ante los tribunales, derecho a impugnar la legalidad de la detención, el derecho a que no se prolongue la prisión por falta de pago a un defensor, derecho a tener acceso a un doctor,
derecho a un fiscal imparcial y objetivo, derecho a no declarar, derecho a un defensor de oficio y por último, derecho a defenderse personalmente. Los derechos de la víctima u ofendido son los derechos que tiene, como por ejemplo a la investigación y castigo de graves violaciones a los derechos humanos, derecho a la atención médica y psicológica de inmediatez, derecho a ser informado sobre el desarrollo del proceso penal, derecho a la coadyuvancia, que tiene en este caso, su asesor jurídico con el Ministerio Público para presentar datos y medios de prueba, derecho a la asistencia apropiada para acceder a la justicia, asesoría jurídica, derecho a la protección contra actos de intimidación y represalia para sí y su familia antes, durante y después de los procedimientos, derecho a impugnar omisiones del Ministerio Público y resoluciones judiciales, derecho a la reparación del daño, derecho al respeto a la dignidad de la persona, derecho al respeto a la intimidad y protección de la información que se requiere a la vida privada y datos personales, derecho a la retribución de la publicidad, derecho a las audiencias por motivo de protección, derecho de que se tome en cuenta el interés superior del niño o de los adolescentes en víctimas menores de 18 años, derecho a contar con información sobre los servicios que existen en su beneficio, derecho a solicitar al juez que ordene como medida provisional la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, establecimientos o reposición de las cosas al estado que tenían antes del hecho, derecho a adherirse a la acusación formulada por el Ministerio Público, derecho a que la policía le proporcione protección y auxilio inmediato, derecho a solicitar al juez providencias precautorias para evitar la intimidación o amenaza sobre su persona o bienes. Bien, estos son los derechos fundamentales que se encuentran establecidos en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Espero que haya sido de su agrado esta explicación, corta pero específica. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.